Hola, ¿cómo estás? Yo soy Robson Jacobsen, bienvenidos aquí a Jacobsen 3D. Les traigo hoy un plugin para SketchUp que a mí me gusta mucho, que es un plugin que se llama Component Stringer. Este plugin lo podéis descargar si lo queréis, ¿no? Después de ver el tutorial les gusta. Lo podéis descargar ahí en la descripción del vídeo, dejaré un enlace y podéis descargar aquí. Ya sabéis cómo se instala el plugin, ¿no? Venimos aquí a administrador de extensiones, instalar extensión y ahí vais a tener instalado este plugin, que es un plugin súper interesante. Pero, ¿qué es lo que hace este plugin? Bueno, este plugin lo que hace es distribuir a lo largo de una línea, de un camino, los componentes, los diferentes componentes, y eso nos facilita la vida porque vamos a tener ahí de una manera uniforme, de una manera bien interesante, sin tener que hacerlo uno a uno. Bueno, les voy a dar un ejemplo cómo funciona. En primer lugar, el componente que queremos repartir o distribuir a lo largo del camino tiene que ser un componente. Por lo tanto, vamos a crear un componente, botón derecho, voy a crear un componente, puede ser cualquier cosa. Muy importante también es definir el eje del componente. ¿Por qué? Porque el plugin va a tomar como punto de partida el eje del componente. Así que vamos a dar aquí a definir. En este caso, fijaos que ya está definido aquí en esta esquina. Si queremos definir en otro lugar cualquiera, simplemente acercamos a donde queremos y damos 3 clics rápidos. Y damos a crear. Con eso ya tenemos un componente. No funciona para grupos, solo para componentes. Ok, voy a poner aquí vista de planta. Voy a tomar aquí la herramienta de arco de 2 puntos y voy a hacer una curva aquí. Una curva de, por ejemplo, 5 metros por 2, podría ser, o 2,5. 2,5 de curvatura. No, quizás exagerado, no demasiado. Voy a poner 2, por ejemplo. Y aquí nosotros, bueno, vamos a hacer una prueba con esta curva en primer lugar. Cuando nosotros creamos una curva, si venimos aquí a información de la entidad, vamos a ver que esta curva está segmentada, ¿no? Tiene aquí 12 segmentos. Por eso podemos observar que tiene esas divisiones. Entonces, estas divisiones es lo que el plugin va a tener en cuenta a la hora de distribuir los componentes. En este caso, como la curva tiene 12 segmentos, va a distribuir aquí 12 componentes como este. Vamos a seleccionar el componente, vamos a seleccionar la curva, extensiones, component stringer. Aquí nos pregunta si queremos revertir las fases, decimos que no. Y aquí nos dice si queremos escalar el objeto uniformemente, de manera uniforme, ¿no? En este caso lo voy a dejar así. Puedo dejar uniforme, mantener el tamaño o no. En este caso vamos a dejar aquí uniforme, damos a aceitar. Fijaos que ahora tengo exactamente, como había comentado, 12 componentes aquí. Y quizás te preguntes, no, pero el componente ese está de pie, esos están tumbados. Bueno, no hay ningún problema. Como es un componente, simplemente lo seleccionamos. Venimos aquí a la herramienta de rotar. Vamos a tomar aquí el centro. Y simplemente podemos rotacionar. Y si queremos cambiar, por ejemplo, la escala, podemos cambiar sin ningún problema. Y si queremos llevar el objeto hasta la línea, simplemente lo seleccionamos todo, ¿no? El objeto, el componente, y lo movemos hasta la línea. Y ahí ya lo tenemos. Fijaos, qué interesante. Eso es muy útil para muchas cosas aquí dentro de la arquitectura y dentro de los diseños que nosotros solemos hacer. Vamos atrás. Vamos a volver aquí a lo que estábamos. A ver si puedo dar más control Z. Ok, ya está, no pasa nada. Vamos a empezar eso todo otra vez. Voy a borrar esta parte. Ya tenemos aquí nuestro componente. Ahora, vamos a volver a crear aquí nuestra línea. Creo que eran 6 metros, si no me equivoco, con una curvatura de 2. Ahí lo tengo. Simplemente seleccionamos y fijaos que ahora voy a cambiar la cantidad de segmentos. Voy a poner que eso tenga solo 6 segmentos, solo 6 componentes. ¿Ok? Ahí está. 6. Lo puedo repartir una vez más. Componente stringer, no. La escala es uniforme, por lo tanto va a escalar según la distancia que tenga cada segmento.
Ahí está, 6 segmentos. Perfecto. Entonces, nosotros podemos mantener la escala del objeto. Voy a seleccionar aquí la curva y voy a volver a poner aquí 12 segmentos como tenía al principio. Y vamos a mantener esa escala. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos los dos. Component stringer. No. La escala. Digo que non. Doy a aceptar. Y ahora me mantiene la escala, el tamaño del objeto, que simplemente lo selecciono todo y como ya hemos visto, simplemente puedo poner aquí el tamaño que me hace falta. Interesante, ¿no? Para mí es muy interesante este plugin. Vamos a dar aquí atrás. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear aquí, incluso voy a empezar de nuevo para que no haya errores. Voy a crear aquí no solo una curva, sino crearé unas 2 o 3 curvas aquí. Vamos a tomar aquí la herramienta de arco de puntos. Le voy a dar aquí un tamaño de 6. Unos 2 de curvatura. Pongo aquí otros 6 por este lado. 2 de curvatura. Otros 6 por este lado. 2. Algo así. Estoy haciendo ahí algo un poco así sin pensar muy bien lo que estoy haciendo. Pero ahí lo tengo. Selecciono todo. Otra vez aquí extensiones, vamos componente stringer, no. Le voy a dar aquí uniforme y fijaos que pasa la distribución otra vez es uniforme, siempre respetando la cantidad de segmentos que nosotros tenemos. Entonces, para mí es una herramienta fantástica. Vamos a volver aquí, voy a seleccionar, de hecho voy a seleccionar todo, es más fácil creo. Extensiones, componente stringer, no. Decimos que no, aquí también, aceptar. Aquí lo voy a mantener el tamaño. Entramos al componente, lo voy a escalar. Ok, lo mantengo, más o menos aquí. Ok, perfecto, eso lo puedo eliminar, que está aquí estorbando. Y fijaos cómo tengo un caminito, puedo hacer ahí lo que sea, ¿no? Ahí ya creo que la creatividad, ¿no? Para hacer lo que nos dé la gana y de una manera muy fácil de trabajar. Bueno, este programa no hace solo eso, sino que él puede hacer un tipo de torsión a la medida que va poniendo los componentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos, voy a diseñar aquí un edificio, por ejemplo. No, vamos a imaginar que eso sea ahí una planta de un edificio, ¿ok? Claro, cuando nosotros diseñamos un edificio de 30 plantas, pues lo normal es que diseñemos solo una planta y vamos a repetir, ¿no? El proceso en las demás. Entonces, por ejemplo, si es una planta, lo que hago es convertir esta planta en un componente. Voy a definir el eje. En este caso, como es un edificio, necesito que el eje esté en el centro. No es un edificio, ¿no? Pero es solo para imaginar. Voy a intentar aquí encontrar el punto medio. A ver si logro. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí lo tengo. 3 clics. Y ya tengo aquí definido el eje. Entonces, tomo aquí una línea. En el eje azul. No sé, un valor ahí de, por ejemplo, 10 metros. ¿Ok? Voy a seleccionar esta línea, botón derecho, y voy a dividir a la línea en 20 segmentos, por ejemplo. Le doy aquí un 20, ok. Creo que está segmentada, sí, ya está. Selecciono la línea, selecciono el componente, extensiones, componente stringer, no, ok. Y ahora voy a hacer una rotación en el componente, ¿no? Porque quiero que haya una torsión. Entonces pongo aquí, por ejemplo, un valor de 15 grados. Eso es en grados. Doy a aceptar. Fijaos lo que pasa. Qué interesante. Fijaos lo que hace la herramienta. No solo reparte de manera uniforme, sino que cada vez que avanza una planta, en este caso, rotaciona 15 grados. Entonces, como podéis ver, la herramienta, que es muy sencilla, tiene muchas aplicaciones que podemos dar aquí a nuestros objetos, ¿no? Y la planta original es un componente,
nosotros la podemos ir ajustando a todo lo que haga falta sin ningún problema, ahí lo tenemos. Ok, entonces esto sería todo. Espero que les haya gustado este mini tutorial hablando acerca de este plugin, que para mí es un plugin de los que no pueden faltar, ¿no? Sobre todo para los que modelamos mucho, que hacemos exteriores, sobre todo en exteriores, ¿no? Hace poquito hice un trabajo en donde me hacía falta poner un cercado alrededor, un vallado, ¿no? Alrededor de todo un terreno. Y justo utilicé este sistema porque el terreno tenía curvas irregulares. Tuve que usar, ¿no? Tomar una valla y transformarla en componente, usar esta herramienta para repartir y ha quedado genial. Bueno, muchas gracias. Verdad que esta herramienta se puede hacer otras cosas, se puede hacer arcos, se puede hacer realmente varias cosas, pero básicamente creo que ya hemos entendido lo que se puede hacer y la utilidad que tiene para nosotros este plugin. Así que muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en los próximos tutoriales. Hasta luego. Chao.